El tema del mensaje es Dios está en control. No hay otra. Yo estuve y me dediqué a buscar en estos días de mis estudios en la Biblia alguna parte donde se hablara del libre albedrío. Pero hasta este momento no encontré ni una sola palabra que exista dentro de esa Biblia. No existe la palabra libre albedrío. Yo puedo entender que nosotros tenemos causas y efectos de cosas que se toman, decisiones que hacemos. Y yo aprendí algo sobre todas las cosas, y es que yo le creo a un Dios que es soberano. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Y el único soberano es uno solo, y se llama Cristo. No hay nada sobre la faz de la tierra que tenga soberanía. Nada. Ni aún el diablo. ¿Sabía eso? Ni aún Satanás puede en ningún momento venir y parar nada de lo que Dios haya establecido. Y me llama la atención, y yo voy al libro de Jueces, y en el libro de Jueces yo pude encontrar algo muy favorable, en el cual no quiero dejar esta palabra, dejarla de decir sin antes no marcar textos bíblicos que me justifican lo que yo voy a hablar. Porque para que Dios esté en control de mi vida, es porque yo le entregué mi vida. La gente dice, Dios está en control, pero ¿es Dios, ese Dios tuyo? Cuidado. Porque para que Dios esté en control de mi vida, quiere decir que Dios es el dueño de mi vida. Porque a quien yo le dé la voluntad, ese será el dueño de mi vida. Entonces a veces creemos que Dios está en control, pero quien le está sirviendo es hacia el otro lado, no es a este lado. Entonces Dios no está en control. Tú estás en control. Satanás está en control de tu vida. Cuando yo leía esto, busqué la palabra que decía soberanía. La palabra soberanía, cuando la busqué en el diccionario, dice que la palabra soberanía es el que se gobierna a sí mismo. ¿Y usted cree que el diablo se gobierna a sí mismo? No. Yo quiero que ustedes entiendan, cuando Dios está en control de usted, yo me acuerdo de la palabra en Job 1. Y yo quiero, antes de ir a Jueces, yo quiero que usted vaya a Job 1. Y yo quiero leer aquí algo. Dice la Biblia, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Job 1:7. Mire qué interesante está esto. Porque mire, hay cosas de nuestra vida que nosotros no las entendemos. Y usted dice, pero ven acá, ¿cómo es posible que a mí me pase esto? ¿O cómo es posible que a mí me esté sucediendo esto otro? Cuando verdaderamente yo no sé por qué pasó esto, o yo te estoy sirviendo, o yo te estoy buscando, y yo no voy a entender. Pero Dios me dijo ayer, tú solamente tienes que ser mi cómplice. Y en lo que hace Dios, y usted no entienda, usted se complementa con Él. Usted se vuelve su cómplice. Y miren lo que dice la palabra. Dice Jehová, dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Y dijo, de rodear la tierra, y andaba por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado? Escuche bien esto, hermano. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Lo había visto Satanás? ¿Verdad que no? No. Satanás no había visto a Job. ¿Quién provocó este asunto? Fue Jehová quien provocó el asunto, ¿verdad? Y dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso a Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No les ha acercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero existe ahora tus manos, extiende tus manos ahora y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dice aquí, y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Mire, cuando yo leo esto, me da la confirmación de que todo tiene causas y efectos, y que el mismo Dios provoca circunstancias. Es feo, quizás no entiendo, no las entiende. Usted dice Dios es bueno, Dios no hace nada malo, pero la Biblia que yo leo en el libro de Jeremías 3 me está hablando, y la vamos a leer ahorita, que todo lo malo y lo bueno viene de Jehová. Esto quiere decir que aún lo peor que me pasa en mi vida, eso fue provocado por Él. Esto quiere decir que sin importar cuál sea mi problema, cuál sea mi circunstancia, sin importar lo que yo necesito o no necesito, Dios está en control. Amén. Yo quiero que usted sepa que aun cuando no podemos entender, Dios está en control. Mire, este era un hombre que buscaba a Dios. Este hombre buscaba a Dios. Era un hombre temeroso, lo dice la Biblia. Había una perfección espiritual en la vida de este hombre. Pero a este hombre le faltaba algo. Y lo que le faltaba a ese hombre era complementar la fe en que Jehová podía hacer cualquier cosa en su vida. Todos los años el sacerdote subía y perdonaba el perdón de los pecados de toda la humanidad, y Job no creía eso. Lo aceptaba, lo creía, pero cada cumpleaños de sus hijos volvía otra vez y mataba otro becerro, volvía otra vez y ponía otra vez pan sin levadura para que Jehová volviera a perdonar. Es decir, que su fe no estaba complementada. ¿Cuántos saben que hay que zarandearnos de vez en cuando para que la fe se complemente? Y yo le voy a decir algo. Yo llevo un tiempecito siendo bien zarandeada. Y a prueba, cada día que paso voy por el primer grado, y cuando creo que estoy llegando al tercero, me vuelven a bajar al primero. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo ayer, hace una semana, yo estoy haciendo ese mensaje, yo pude entender que aquí no hay nada que no sea dado y hecho por Dios. Esa palabra libre albedrío no está en la palabra mía. Eso es una palabra que el mundo la usó. En mi Biblia no existe eso. Esto quiere decir que yo no tengo libre albedrío ninguno. Porque dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer en el corazón del hombre. Y si Dios pone el querer como el hacer, aún hasta las decisiones que yo tome, que aún yo no las he entendido, fueron influenciadas por Él. Amén. Aún cuando yo estoy en mi propia perreta, Dios está trabajando en este asunto. Yo quiero que entiendas que yo me voy al libro de Jueces para que usted vea que hay cosas que usted no la va a entender jamás. Pero cuando Dios está en control de tu vida, Dios va a poner el sentir en tu corazón. Y aun cuando otro piense que es un disparate lo que estás haciendo, aún ese disparate Dios lo está usando a tu favor. Ay. Mire, cuando yo verdaderamente puedo escuchar esto y puedo leer lo que Dios hace,
Yo digo, definitivamente Dios anda buscando gente trastornada, locas, arrebatadas, gente atrevida, que se atrevan, que no estén pensando tanto, que tanta lucha para pensar, analizar, conquistar, que si esto me lo dijo Dios, que si aquello me lo dijo Dios, dé su paso sin mirar quién dijo. Porque aun cuando quedó sembrado en el corazón, es porque Dios fue quien te lo sembró. Ese pensamiento no vino de gratis. Eso que estás haciendo no vino de gratis. Lo que decidiste no vino de gratis. Nada de lo que ha pasado en tu vida y pasará va a llegar de gratis. Hay gente que ora más que lo que acciona. Cada vez que yo veo al cristiano decirme: no, pastora, vamos a orar. ¿De verdad? Si usted no ora todos los días en su casa, entonces no es Dios quien está recibiendo esta cosa. ¿Sí o no? Vamos a hablar claro. Cuando Dios pone el corazón algo, usted tiene que entender que vino del cielo. Pero hasta que usted no entienda quién fue quien lo dirigió y quién es el que dirige su vida, usted todo el tiempo va a estar pensando que lo que está haciendo hay que orar. Vamos a ayunar, espérese, pastora, vamos a orar a ver si Dios quiere que usted ayune. Mire, pastora, vamos a poner un negocio en tal lugar, vamos a orar a ver si Dios quiere que ponga el negocio. Hermano, si usted vino a su corazón, vino el deseo de poner un negocio, que es tanta oración, tírese con la guagua andando. Que el chofer de su guagua se llama Cristo. Él no va a dejar a sus hijos en vergüenza. Él no va a dejar a los hijos jamás tirados. Él siempre va a caminar con nosotros. Pero mire qué interesante lo que pasó en el libro de Jueces 14. Y pasó con el hombre llamado Sansón. Con ese hombre que usted dice, ay, se buscó una mujer, fue desobediente. Ay. Escuche lo que dice la Biblia. Fue desobediente, no hizo lo que Dios quería. Él le entregó todo su poder a esta mujer. Y escuche bien lo que dice la palabra. Dice la palabra: descendió Sansón y vio a Timnat y a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. El padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómate esta por mujer, porque ella me agrada. Pero mira lo que dice aquí ahora. Dice: mas el padre y su madre no sabía que esto venía de quién. Cuéntemelo. Entonces él no cometió ningún tipo de pecado. Él no se llevó a la mujer ajena. Él no hizo nada de eso. Era el plan de Jehová, porque los filisteos estaban reinando sobre Israel. Estaban tomando posición sobre ese pueblo. Y usted sabe que tenía Dios que usar. Tenía que mostrarle a los filisteos que Él era Dios sobre todas las cosas. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor y señores. Él es el Alfa. Él es el Omega. Él es el principio. Él es el fin de todas las cosas. Entonces, ¿cómo usted va a creer que aún las malas decisiones no vino de Jehová? Van a decir: la pastora está loca, está dando un consejo aquí un poco equivocado. La Biblia no se equivoca. No lo digo yo, lo dice la palabra que estoy leyendo yo. Y dice, fíjese, dice que dijo: porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces, ¿quién buscó la ocasión? Jehová buscó la ocasión con Sansón. Jehová provocó una situación que cayó en el corazón de Sansón.
¿Sí o no? ¿Y qué hizo Jehová? Le mostró a los filisteos que aun cuando Dalila le cortara su poder, que era su cabello, él tenía todo el poder para destruir millones de filisteos. Porque ese que estaba ahí seguía siendo su hijo. Entonces, no creo que haya cometido ningún pecado aquí Sansón. Como dicen, que cometió un pecado. Antes que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. ¿Y sabe qué sucedió? Pero dijo yo, ¡ay no, Señor! Usted está loco, eso no va a pasar. Yo me imagino que Cristo se paró y se sonrió y le dijo, yo soy el que todo lo ve. Se me fue revelado de que tú me vas a traicionar. ¿Provocó o no provocó el Señor la situación? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Porque en el libre albedrío Pedro hubiera dicho, yo decido decir no, yo decido no poder negarlo, yo decido, es mi voluntad, ¿sí o no? Pero no había voluntad ahí. Ahí no estaba el libre albedrío, ahí estaba Dios, para que Pedro supiera que tenía que bajar la guardia. ¿Usted sabe por qué Pedro fue hundido en el mar? Cuando vino la zona y caminó hasta donde, fíjese qué atrevido, él caminó por el agua, sobre las aguas, hasta donde estaba el Señor. Y si caminó hasta la mitad, ¿por qué no llegó hasta donde estaba él? Si era la misma fe. Y no fue, y ese cuento de que miró a los lados y miró al otro lado, no, eso no es real. ¿Usted sabe por qué a Pedro lo dejaron hundirse? Porque si llegaba hasta donde estaba Cristo, ya se creía Dios. Había que dejarlo hundirse a la mitad para que te enteres que todavía tú necesitas a Cristo. Amén. Esa es la razón por la que él no llegó hasta donde estaba. Porque era la misma fe. No había medida, era la misma fe. Pero si él de verdad llega, siendo un hombre tan colérico, si llega a ir a la mitad y lo deja caer, y si llega hasta donde está Cristo, pues ya Cristo no podía seguir haciendo la obra porque Pedro se lo llevaba todo. Pero yo quiero que te enteres que hay una anécdota que me llama la atención, y es que cuando usted habla de Pedro, Dios está hablando de la mitad de Pedro. Está hablando de la mitad de Pedro. Porque cuando Dios hablaba en la carne con Pedro, le decía a Simón. Y cuando hablaba en el espíritu, le decía a Pedro. ¿Sabías eso? Mira, hermano, es muy interesante. Él le dijo, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, te entregaré la llave de los reinos, te haré ta. Pero cuando vino de este lado, vuelve otra vez la voluntad de Pedro donde estaba, aquí ya no hay voluntad. Él vino y le dijo, Simón, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. ¿Quién pidió el alma? Satanás. ¿A quién se la pidió? A Jehová. Entonces, ¿quién pide la tuya para que te zarandee? Cuenta. ¿Quién da permiso cuando tú entras en proceso? Cuéntame. Entonces, ¿dónde está tu voluntad? ¿Dónde está tu libre albedrío aquí? Cuéntame. El soberano de los siglos. Yo no tengo libre albedrío. No sé si alguno de ustedes lo tiene, pero ya yo acabé de descubrir, después de 50 años, que yo no tengo libre albedrío. Que Dios gobierna mi vida full time. No hay manera, hermano, no hay manera que usted me pueda decir contra esta palabra que Dios no está en control de su vida. Todo lo que sucede en tu vida conviene para bien. Dice la Biblia en Romanos
8:28. Pero fíjate lo que dice, que algo que me llama mucho la atención, y él dice, para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas les conviene para bien. Yo quiero que nosotros podamos entender que no existe nada que no haya sido creado por Él. Si yo me voy a Génesis 1:1, le voy a dar una que la puede entender, amén, y el que no, estudienla luego. En Génesis 1:1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Yo hace muchos años me he estado preguntando que si la gente cree que Dios es tonto. Porque cuando Dios creó la tierra y los cielos, la creó en el mismo momento. Mire, cuando yo empecé a estudiar esto, me di cuenta que solamente habla del querubín llamado Satanás en 2 versículos bíblicos que se llama Isaías 14 y Ezequiel 28. Y cuando hablan de esto, están hablando de un rey que se quería tomar el trono y ser Dios en la tierra. Pero cuando yo estudio la palabra, dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Dónde estaba Satanás ahí? ¿Dónde estaba, hermano? Cuénteme, ¿dónde estaba Satanás y creó los cielos y la tierra a la misma vez? Dice que estaba la tierra desordenada y vacía. Y que las aguas, y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuénteme, hermano, entonces, cómo Él creó el Edén completo. Y allá creó a un árbol y le dijo al hombre único que había creado, oye bien lo que te voy a decir, comerás y beberás de todo esto, menos de aquel. ¿A qué no lo puedes tocar? Entonces, si no podía tocar aquel, ¿dónde estaba el árbol, hermano? En el mismo Edén. Y yo te pregunto ahora, ¿qué es lo que significa el Edén para ti? Porque el Edén es la presencia de Dios manifestada en la tierra. Cuando el hombre peca, el Edén desaparece. Y hasta el día de hoy nadie ha podido encontrar el Edén. El Edén es Dios. Adán tenía el privilegio de tener los pies aquí y otro allá. Entonces usted me va a decir a mí que Dios es tan tonto que va a crear al hombre sin saber que lo van a traicionar, porque imagínense, no va a saber eso. Entonces creó el querubín fantasma ese que se cayó y se llevó la tercera parte y hizo y ta. Cuando yo me voy a los manuscritos reales, la traducción real no me habla así. Estamos poniendo a un Dios que tiene como que Él es ciego, Él es tonto, cuando la Biblia dice que hasta mis cabellos están contados. Cuénteme usted a mí. ¿Cómo entonces usted me va a decir a mí que Dios no tiene toda autoridad y todo poder sobre la faz de la tierra si es soberano? De ella es la tierra y toda su plenitud, y los que en él habitan somos de él, incluyendo los impíos, los inconversos, los malvados, los desgraciados, porque están destituidos de la gracia, y todo el que está destituido de la gracia se convierte en un desgraciado. Entonces, usted no me va a decir a mí que todo eso no va a estar en las manos de Jehová. ¿Verdad que sí? Cuando yo empiezo a estudiar, Dios le gusta el chiste, ¿sabía eso? Le encanta pasarse por tonto. Y le preguntó a Adán, ¿dónde estabas tú, hijo? Para que tu mujer viniera y hiciera esto. ¿Dónde estabas? Si yo te di una orden y no la cumpliste. ¿O tú te crees que Dios no sabía lo que estaba haciendo Eva? Dios le dio el cordel. Y si Él pone el querer como el hacer, en ella estaba el querer comerse la fruta. ¿Sí o no?
¿Y por qué estaba? Porque Dios tenía un propósito con el mundo. Y desde el principio sabía que no había ni uno que fuera bueno. Porque la Biblia dice que el que se crea ser bueno le está diciendo a Dios mentiroso. Ninguno somos buenos. Ninguno. El ser humano se cree maravilloso, se cree bondadoso, se cree... Ninguno, eso hasta que te tocan el bolsillo, te llevan 4 centavos de tu cuenta bancaria, se meten con el hijo, se meten con la madre, algo te robaron, algo sucedió, ahí va a salir la parte mala tuya. ¿Sí o no? Entonces, ni uno es bueno en este asunto. Pero cuando yo leo la palabra, yo me puedo conformar en saber que el único que tiene el control de nuestras vidas se llama Cristo. Y que no hay nada sobre la faz de la tierra que usted no haga o diga o actúe que no sea dirigido por el Eterno. Amén. Gloria a Dios. Aún los errores que tú le llamas errores, a lo que tú le llamas errores, es lo que Dios le llama propósito. Porque si yo no hubiera vivido mis errores, yo no estuviera aquí parada siendo la pastora suya. No. La iglesia se ha ocupado por años de poner espíritus de culpabilidad dentro de los corazones de la gente. Y eso hace que la persona le diga, ¿tú sabes qué? Cometiste un error. Y entra el espíritu de culpabilidad a culparte. Eso es un demonio. Entiéndelo. Yo no cometí ningún error. Aún esos errores, Dios lo usó a mi favor. ¿Por qué? Porque cuando estaba cometiendo el error, Dios lo tenía en propósito. Lo que para ti es error, para Dios es propósito. Y sin un error, usted no cruza hacia el otro lado. ¿O es que usted no se ha dado cuenta que una metida de pata, como yo digo, hace que te encuentres con algo en el camino que va a tropezar contigo? Usted no sabe que aún el enemigo, cuando se levanta en su contra, se levantó a su favor. Amén. A mí me llama la atención, para cerrar, hay algo que yo estudié hace rato, y es que cuando usted lee la palabra, hay una parábola que dice que había un samaritano en el piso, y dice que pasó un judío y no lo recogió, pasó el sacerdote y no lo recogió, pasó el levita, que era el adorador de la iglesia, y no lo recogió, pero los samaritanos y los judíos no se llevaban. Ese judío estaba en el piso y los mismos de él lo dejaron ahí. El samaritano, que no se llevaba con los judíos porque venía de otra tribu, vino, lo recogió y lo llevó a la taberna y lo entregó al tabernero y le dijo, toda su cuenta será pagada por mí, sígalo ahí, ¿verdad? Y Dios preguntó, rápido Cristo preguntó, ¿quién es tu prójimo? ¿Usted cree que su prójimo es todo el mundo? Eso no es lo que dice ahí. Lo que dice ahí, que aquel que se levantó, que me ayudó, que me sacó del hueco, aquel que aún cuando meta su error y su enredo, yo me tengo que acordar de a dónde también me sacó, porque le debo favores. ¿Sabes qué? Ese es mi prójimo. Y dijo que lo amaras como a ti mismo, no más que a ti. Es decir, que yo me tengo que amar primero yo, para después amar a ustedes. Pero cuando vamos a la otra parte, dice que si el enemigo te da en esta cara, yo ponga la otra. Esto no quiere decir que esto es literal, hermano. Te está diciendo que sea un poquito más polite, para no decirte hipócrita. Porque la vida también se representa muchas veces con una parte de hipocresía para poder lograr propósitos. Si Cristo se hubiera querido defender
Él no hubiera llegado a la cruz. Nunca se defendió. Y le dijo a Poncio Pilato cuando se estaba haciendo el gracioso: termina esto ya, que todo lo que tú estás haciendo viene de mi Padre. Con otras palabras, esa decisión no la estás tomando tú, también te la pusieron en el corazón. Entonces, ¿sabes qué? ¿De dónde vino? De arriba vino esa autoridad. ¿Sabes qué? Él tenía que entregarlo, no había de otra. ¿Quién entonces provocó eso? Jehová. ¿Tiene usted libre albedrío? Porque Cristo era 100% hombre, no había divinidad cuando estaba en la tierra. Él podía tener en su propio libre albedrío decir: sácame de esta, que no voy para ahí. Cuando yo leí unos manuscritos que tengo en mi casa y vi que en ningún momento él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso no está en los originales. No está. ¿Usted sabe por qué no está en los originales? Porque usted no me va a decir a mí que el hombre que vino fue a la cruz y llegó hasta allí y supo el propósito y sabía todo lo que Dios le tenía y su Padre lo tenía allí en la cruz. Usted no me va a decir que después le va a decir: ay, qué malo eres, ¿por qué me abandonaste? No, él sabía y conocía por qué tenía que llegar hasta ahí. Esos son el romanticismo que hace la Iglesia Católica en la traducción que hizo. Eso no existe. Eso no existe. Porque entonces no tiene concordancia lo que yo te estoy hablando. Si él conocía que en el corazón de Dios él tenía que llegar a pagar por cada uno de nosotros, él sabía que su Padre no lo había abandonado, sino que lo iba a recibir en los cielos. No tiene concordancia, porque si lees la Biblia hay unas cosas que no tienen concordancia con otras. Pero ¿sabes una cosa? Hoy por hoy los ministros, con todo el respeto al que lo oiga, no estudian, no buscan Biblia, no se dedican a ver la verdad. Fuera de esta palabra hay más. Y queremos todo guiarlo por Mateo 25, no sé quién, no sé cuánto. Y lo que dice este pastor se lo repite el otro, y lo que dice el otro lo repite el otro. Y no hay estudio que confronte lo que yo le estoy diciendo. Y para llevarle algo al pueblo equivocado no voy a abrir la iglesia. No vengo con ese propósito. Vengo para mostrar una verdad. Y no creo en concilios y no creo en ningún tipo de religión, porque la religión mata. Literalmente mata. Entonces nosotros vamos a dedicarnos a saber que el que nos creó a nosotros tiene todo el control de nuestras vidas, ¿sí o no? Vamos a ponernos en pie para cerrar.